Doctor Mariano Briña, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ezequiel? Un placer enorme estar aquí en Sujeto de Derecho con todos ustedes, con la gente de Río Cuarto y no tan solo de Río Cuarto, sino a donde llegan ustedes, que cada vez es, gracias a este tipo de plataformas, cada vez a lugares más interesantes. Con mucha actividad en redes, Mariano, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, habíamos hablado en algún momento en la pandemia y yo todavía no me había hecho Instagram, sí, y una de las personas que me insistió que lo hiciera ha sido vos, Ezequiel. Está bien, bueno. Nos queremos meter de lleno en un tema controversial, por cierto, complejo, que tiene que ver con la ley de alquileres. Una ley necesaria, por cierto, la 27551, pero también lo que significa en un contexto donde hay un DNU vigente, el 32020. Vamos a fijar, párate, vamos a fijar comentario, así ya. Ahí está. Bueno, en este contexto queremos saber, Mariano, de qué tratan, por lo menos los principales puntos de esta ley y del DNU vigente. ¿Cuál es la aplicación y cómo funciona? Bueno, en este momento es importante tener en cuenta que la ley de alquileres vino a sancionarse en un momento en el cual ya estaba vigente el DNU 320, ¿sí? El DNU 320 fue esto que el gobierno nacional dicta una norma que es un decreto de necesidad y urgencia por el cual dice, bueno, vamos a frenar los desalojos. Que en realidad lo que no, se frena no son los desalojos, sino son las ejecuciones de sentencia de los procesos de desalojo. Vamos a congelar precios, que en realidad no es lo que se congelan los precios, sino que hay un diferimiento de los aumentos que se pueden llegar a dar en los contratos. Tengamos en cuenta que hasta antes de esta norma, que es la ley 27551, la indexación estaba prohibida, ¿sí? Entonces lo que se hacía era en los contratos generar un escalonamiento. Ese escalonamiento, efectivamente, lo que vino a generar es efectivamente una situación de cambios en algunos momentos en los contratos, ¿sí? Y esos cambios, esos aumentos provisorios por 6 meses o por un año en los contratos de locación se difirieron en el tiempo hasta el 30 de septiembre. No termina de regir el DNU 320 que el Congreso de la Nación sanciona la ley 27551. Entonces, lo que hablamos, quienes estamos en esta temática, es que hay una contaminación legislativa, porque existe un montón de normas superpuestas. Es más, las agrupaciones de inquilinos están solicitando la prórroga del DNU, ¿sí? Mm. En el DNU, en el artículo 15, se establece tanto la autofacultad del Poder Ejecutivo Nacional para prorrogar ese DNU, y si se prorroga ese DNU, tendríamos hasta marzo del año que viene DNU vigente, ¿sí? Y tenemos también la ley 27551, que es eh, la ley que efectivamente está regulando todas las locaciones y que viene a cambiar en mucho. ¿Por qué? Porque se permite la indexación, se permite además de la indexación un cambio de los contratos de locación que antes era regulado por 24 meses, ahora son 36 meses, ¿sí? Está la posibilidad que el locatario pueda preavisar con 3 meses de anticipación e irse sin multa. Entonces, lo que a priori sería una norma que busca favorecer a los locatarios, en algún punto, como la posibilidad de repotenciar precios, es decir, esta indexación, aumentar los precios de modo anual, puede llegar a ser contraproducente fundamentalmente con lo que es el ajuste que se va a dar, que es a través del IPC y el RIPTE. Eso te iba a consultar, Mariano. El índice para la actualización anual de los precios, bueno, ¿cómo está conformado y qué significa? Bueno, precisamente, digamos, la ley 27551, ¿sí? Hicimos una aclaración previa con el tema del DNU, pero que está vigente para todos los contratos de locación, no tan solo para los contratos habitacionales, sino también para los comerciales, los
culturales, los deportivos y demás, cualquier tipo de locación, está vigente esta ley 27551, tiene un límite de la repotenciación de precios solamente en lo que es habitacional. O sea, donde una persona vive, va a poderse pactar un aumento, pero el aumento va a estar condicionado por esto, que es el 50% del IPC, ¿sí? Que es los precios del consumidor, y el 50% del RIPTE, que es un índice que elabora que la remuneración estable de los trabajadores, ¿sí? Uno lo hace el INDEC y otro lo hace el Ministerio de Trabajo. Esos dos índices que existen hoy en día van a conformar un índice único que tiene que elaborar el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Pero vivimos en un país en el que todavía ese índice ya se empezaron a celebrar contratos, pero ese índice no existe. Lo que establece la ley 27551 es que ese índice se va a requerir por primera vez a partir de julio del año que viene. Pero como es interanual, ya tendría que estar ese índice presente para poder calcular en julio del 2021. Y lo que genera este intervencionismo del Estado, yo no considero ser una persona que no creo pertinente que el Estado deba participar. Pero muchas veces lo que sucede es que se convoca al Estado para que solucione un tema, déficit habitacional, y termina metiéndose en la regulación de alquileres. Cuando históricamente lo que se le dijeron a todas las personas es que el mejor modo de garantizar sus ahorros es comprando inmuebles. Y ahora se hace bajar la rentabilidad de los inmuebles a través de un intervencionismo estatal. Bien, voy a sumarte algunas preguntas. Por acá, por acá. ¿Qué beneficios trae esta nueva ley para el inquilino y qué posibles efectos adversos puede generar? Bueno, por ejemplo, yo creo que una de las cuestiones positivas que puede llegar a tener la ley es que el inquilino ahora puede estar 3 años en el inmueble. Sí. Pero estos 3 años sin tener la seguridad de cuánto va a pagar el año que viene, en algún punto se convierte en un efecto boomerang, ¿sí? Tiene 3 años, pero no sabemos cuál va a ser el precio del año que viene. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cuál va a ser el índice y no ha sido elaborado este índice. Otra de las cuestiones que yo considero que son interesantes es la redacción del artículo 1209, que habla precisamente de las cargas y contribuciones que pesen y que graven la cosa. Es decir, cuando nosotros encontramos un impuesto como DGR muchas veces se le pasaba o se transfería para que lo pague el inquilino, el impuesto municipal de la provincia. Hoy en día ese impuesto está a cargo del locador, porque hay una reforma en el artículo 1209 que habla fundamentalmente que los impuestos y contribuciones que graven la cosa son a cargo del locador. El importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente del primer mes de alquiler. Bueno, eso precisamente es el artículo 1196 en la nueva redacción. En Córdoba capital, en la mayoría de los lugares del Córdoba profundo, para decirlo de un modo, en Río Cuarto y demás, no es tan frecuente que las inmobiliarias exijan el depósito en garantía, ¿sí? Pero sí esto había sido utilizado muchas veces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se utilizaba el depósito en garantía, se viene a regular de esta forma. Ese artículo 1196 lo que viene a traer fundamentalmente es la prohibición en el destino habitacional de hacer firmar pagaré. Es decir, si un inquilino va a una inmobiliaria, firma un contrato de alquiler, no se le puede exigir que él firme un pagaré por una parte que existe en negro. Pero esto, ¿sí?, no tenía que existir ni antes ni ahora, ¿sí? Ningún tipo de documento o doble instrumentalización está permitida. Entonces, del mismo modo que en los contratos de alquiler no se tiene que violar la ley tributaria, tampoco se tiene que hacer en cualquier comercio de la ciudad de Río Cuarto o en nuestro país. Entonces, muchas veces
tratar de estigmatizar al contrato de locación como que es un lugar donde se va de impuestos, me parece en algún punto bastante injusto. ¿Por qué? Porque, a ver, convengamos, cualquiera va a cualquier comercio y te dicen, ¿necesitas factura? ¿Y eso qué es? ¿Sí? Y muchas veces hoy en día los alquileres están a 10.000, 20.000 pesos, ¿sí? Pero existen televisores que duplican el costo de lo que puede llegar a ser el lugar donde uno vive, donde uno reside. Entonces me parece que en algún punto hay que poner en su justa medida la situación y decir que el Estado tiene que controlar no tan solo los alquileres, sino que tiene que controlar en todo tipo de situación y también debe garantizar un acceso digno a la justicia, a la educación y a la salud de todas las personas que estamos en una sociedad que pensamos que en algún momento puede ser mucho más digna. ¿Se pueden hacer contratos de alquiler en dólares? En principio no está prohibido, ¿sí? Lo que fundamentalmente hay que tener en cuenta es el modo en el que se libera uno, ¿sí? Nosotros podemos pactar que un contrato pueda llegar a ser en dólares. El tema es que si yo no consigo esos dólares, ¿cómo me libero? Claro. Y bueno, efectivamente, con efectivamente, lo que dice la pizarra del Banco Nación de la República Argentina. ¿Cuánto vale un dólar? Entonces, hoy en día, en un país en el que tenemos dólar oficial y dólar blue, ¿sí? Puede llegar a ser muy contraproducente para el locador, para el dueño del inmueble, pactar en dólar oficial. ¿Por qué? Porque el inquilino, si no consigue los dólares, va a tener que liberarse a través de el monto con el cual él puede comprar al dólar oficial. Bien, 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 bueno. Es un tema muy complejo el tema del dólar, porque efectivamente no sabemos y no tenemos la libre disponibilidad de comprar la moneda extranjera. Y también tenemos una cuestión muy cultural, muy arraigada desde el punto de vista cultural, de esta devoción por por el dólar. Pero muchas veces cuando vemos en la pizarra cómo se dispara, podemos llegar a entender cuál es la razón. ¿Esta nueva ley puede generar falta de propiedades para alquilar? A ver, siempre me parece que en algún punto siempre se dice eso, pero no termina sucediendo en la realidad. Pero a lo mejor, si yo tuviese muchas propiedades para alquilar, ¿sí? Que no es el caso, Ezequiel, lo que haría sería por lo menos esperar un poquito a ver cómo se acomoda el mercado. ¿Sí? Pero no creo que, a ver, ¿cuánto podés esperar? ¿Un mes, 2 meses? Cuando tenés que pagar las expensas del departamento, cuando tenés que pagar los impuestos, ¿sí? Tengamos en cuenta que quien tiene propiedades, más allá de las personas que tienen propiedades en Puerto Madero, en el resto de en la Argentina profunda, en el interior, quien tiene una propiedad es para sacar una renta que muchas veces le sirve para pagar la prepaga. Claro. ¿Sí? Busquemos en nuestra familia, el locador, el dueño de un inmueble, ¿es una persona que es un terrateniente? No, muchas veces nuestros padres han comprado una o dos propiedades y hoy en día están jubilados y terminan viviendo un poco, de un modo un poco más digno con la renta que le ingresa. Pero tengamos en cuenta una cosa, cada vez ha empezado a disminuir la rentabilidad de los inmuebles. Hoy en día, un inmueble que supuestamente vale 70, 80 mil dólares, tiene una renta que no se condice con el valor de mercado que tiene. Claro, claro. Otra de las cuestiones es la introducción, la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos. ¿Cómo se maneja este tema dentro del contexto de la nueva ley? Bueno, el contexto de la nueva ley viene a establecer en el artículo 1201 un sistema de reparación urgente y no urgente. Y también en el 1204 establece cómo se compensaría si el inquilino, por el silencio del locador, hace el arreglo. Creemos que es una norma que es interesante desde el punto de vista de lo que ha sucedido en la práctica, que muchas veces
el locatario consultaba por un calefón, ¿sí? Y el locador nunca lo terminaba arreglando. Ahora bien, me parece que los plazos han sido bastante exiguos y tendría que regularse contractualmente. Nosotros en nuestro estudio jurídico nos dedicamos a todo lo que es contratos y contratos de locación y sugerimos que se regule contractualmente, sin desnaturalizar la norma, es decir, que el locador se haga cargo de mantener la cosa en el estado en el que la entrega, ¿sí? Pero que efectivamente lo que sucede es que se prorroguen un poco los plazos, porque en 24 horas muchas veces no se puede, y más en épocas de pandemia, ir a buscar un calefón, conseguir un plomero, conseguir un albañil y demás. Ahora bien, también se puede regular y consideramos pertinente que se regule lo que es un arreglo urgente y no urgente. A ver, todos sabemos en blanco y negro qué es urgente y qué es no urgente, ¿sí? Un caño que en este mismo momento esté chorreando arriba de la mesa en la que están algunas de las personas viendo, y obviamente que es una cuestión urgente. Una humedad, y en principio no es urgente, pero ¿cuánto tiempo debe pasar esa humedad para convertirse en urgente? Y si tenemos una persona que es asmática, ¿es urgente o no es urgente? Y si tenemos una persona que es asmática, lo tendremos que haber dejado dicho desde el primer momento en las condiciones de contratación. Entonces me parece que es importante tener en cuenta que el Código Civil y Comercial, independientemente de las reformas y de la contaminación legislativa, tiene algunas normas que son y que obedecen el sentido común. El artículo 9 del Código Civil y Comercial habla de buena fe contractual. Y el artículo 10 habla de la imposibilidad de abusarse del derecho. Entonces, si yo tengo un derecho, no me puedo abusar. Yo soy locador, tengo un derecho que es a cobrar un monto precisamente por el inmueble que estoy alquilando, no me puedo abusar de eso. Pero el locatario tampoco se puede abusar de lo que le brinda la ley hoy en día de realizar un arreglo en la propiedad que está alquilando y después cobrársela al locador. Entonces, si va a cambiar un calefón, y el calefón tiene que ser el que compre, el del precio de mercado, no puede arreglar un calefón o comprar un calefón que sea 3 veces más caro, ¿sí? Y que la persona que viene a hacer el trabajo sea un matriculado. Y allí empezamos a correr con esta situación. Cuando se hace el arreglo, y lo tiene que facturar, porque va a ser el único modo en el cual el locador después le va a reconocer ese gasto. Porque si efectivamente lo que tenemos es un papelito en el que dice que vino una persona a arreglarme el calefón o la humedad y demás, y bueno, yo como locador no se lo reconocería, pero me parece que cualquiera en su sano juicio haría lo mismo. ¿Qué pasa con el tema de las garantías, Mariano? Bueno, el tema de las garantías, a mi modo de ver, es el peor artículo de la ley, ¿sí? Independientemente de lo que ya dijimos de la cláusula de precio, que deja a las partes en algún punto expectantes y esperando este ajuste que realice el Banco Central de la República Argentina, este índice que elabore. El artículo 13 de la Ley 27.551 es tan malo legislativamente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un contrato de locación, lo que se requiere para que yo te alquile es que vos traigas una determinada solvencia, o me acredites una determinada solvencia. ¿Para qué? Para que efectivamente yo sepa que vos me vas a pagar el alquiler. Y que si un día hiciste un hueco en la pared, vas a tener la solvencia para efectivamente terminar haciéndolo, respaldando eso y pagando lo que corresponde contractualmente. Bueno, el artículo 13 habla, ¿sí? Casi que le impone a la persona que pone en alquiler una propiedad que está a expensas de lo que quiere el inquilino ofrecer como garantía. Y habla, incluso les recomiendo la lectura de ese artículo, dice, habla de locador y locatario antes que exista contrato de locación. Lo primero que yo voy a hacer es verificar las garantías, ¿sí? Pero no pensemos en el mercado inmobiliario, pensemos en
tu mamá, Ezequiel, el papá, la mamá, la tía de cualquiera de las personas que están escuchando, que efectivamente vean que se trata de una cuestión lógica. No se le puede obligar a alguien a alquilarle a quien no tiene garantías suficientes para cumplir lo que son sus obligaciones comunes. Si bien ha habido muchos abusos y a lo mejor para una propiedad pequeña se exigían un sinnúmero de garantías, también es cierto que una persona que trabajó un montón de tiempo, cobró una indemnización, el empleado del banco que cobró una indemnización y compró una propiedad en Barrio Avilene, ¿sí? Para ser bien riocuartense en el ejemplo, efectivamente lo que va a querer es que se le garantice el posible cobro cuando el locatario se vaya. Entonces, no podemos considerar que existe locador y locatario antes que haya unas condiciones básicas de haberse puesto de acuerdo respecto a las garantías. Bien. ¿Qué nuevos derechos y qué obligaciones tiene el inquilino con la nueva ley? A ver, a priori la norma parece con un tinte pro inquilino, ¿sí? Lo cual me parece bien en tanto y en cuanto no hubiésemos salido de una cuestión pendular que la norma anterior parecía pro locador. Y en algún punto este es la falta de equilibrio que existe y la contaminación legislativa que pasamos de proteger al locador a proteger al inquilino, sin saber efectivamente quién es inquilino en cada uno de los lugares y saber si hablamos de un locador, quién estamos hablando. El DNU, una de las cosas más importantes que vino a plantear el DNU, que hubiese merecido un debate que hubiese merecido un debate legislativo, es la situación del locador vulnerable. ¿Cuál es el ejemplo del locador vulnerable? Bueno, esta pareja con niños menores que se separa o se divorcia y ponen su casa en alquiler y destinan ese monto para pagar la obra social de sus hijos o para pagar la educación de sus hijos. ¿Sí? Y quien lo alquila es una multinacional, supongamos. Ahí estamos hablando y presuponemos que el locador es la parte fuerte en el contrato. Claro. Y no estoy diciendo con esto que siempre el locador es la parte fuerte en el contrato. No, la mayoría de las veces el inquilino se encuentra en peores condiciones que el locador. Pero no se puede regular creyendo que siempre uno tiene la razón. Supongamos, hoy en día, en materia de contratos de alquiler, existen algunas normas que presuponen que el locador esté equivocado. Por ejemplo, un tema de consignación. Siempre es una situación bastante confusa cuando se termina el contrato y el locador utiliza algunos medios que muchas veces no son del todo correctos para presionar para que les entreguen la llave o la entregue pintado y demás. Bueno, de esa situación que a lo mejor podría llegar a ser abusiva en un 5% de todas las locaciones que se dan a nivel nacional o en un 10%, supongamos, pasamos a una situación totalmente compleja y pendular hacia el otro lado, creyendo que siempre el inquilino va a tener la razón y que el locador está obligado a recibir las llaves. Y si no le entrego las cosas correctamente, esa consignación de llaves, ¿cómo va a ser? ¿Siempre va a tener la culpa el locador? Entonces me parece que en algún punto hay que buscar el equilibrio. Y creo que la jurisprudencia, como ustedes saben, es lo que efectivamente interpretan los jueces de una norma, van a tratar de ir equilibrando esta situación en lo que es el orden público. El orden público es una cuestión imperativa por el cual no se pueden las partes violar lo que establece estas cuestiones imperativas. O sea, la libertad contractual de las partes tiene un límite, que es el orden público. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de orden público? 3 años de contrato. ¿Yo podría contratar por 5 meses? Y no, porque efectivamente la norma lo que busca
es que el contrato se haga por 3 años como mínimo para evitar que el inquilino tenga que estar frecuentemente cambiándose de vivienda. Y tengamos en cuenta esto, existen una necesidad muchas veces de reglamentar un montón de cuestiones cuando la buena fe y el ejercicio no abusivo de los derechos podría ser mucho mejor que la profusión normativa, es decir, esta contaminación legislativa, inflación normativa, como a veces se dice. Más preguntas. ¿Por qué no se aceptan las garantías bancarias? No creo que no se acepten las garantías bancarias. Por ejemplo, en la ley de alquileres, las garantías bancarias quedaron sujetas a reglamentación y nunca se reglamentó. Hoy en día, ¿qué banco ofrece garantías bancarias? ¿Y cuál es el precio que tiene? Y efectivamente termina siendo más caro para el locatario tener que recurrir a una entidad bancaria que le cobra por ese servicio que presta. ¿Se entiende? El fiador, el clásico fiador, cuando nosotros alquilamos una propiedad, ¿quién sale de fiador? Y una tía, una vecina, una amiga, ¿sí? El padre de tu esposa o lo que fuera, ¿sí? Entonces, en ese caso en concreto, siempre hay una relación de compromiso y consecuentemente el fiador no cobra absolutamente nada por ello. De hecho, el fiador siempre es una de las partes perjudicadas en el contrato de locación, porque se pelean las dos partes que tienen un interés y el locador está afuera, ¿sí? Habiendo sido el comedido, y muchas veces es al primero que llaman cuando hay un inconveniente entre las partes. Otra consulta, faltando 3 meses para finalizar el contrato, cualquiera de las partes puede convocar a la otra a efectos de acordar la renovación del contrato. ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? Me parece muy bien, me parece correcto. El tema es que en algún punto la norma, en la inestabilidad económica, ¿sí?, que existe, creo que eso va a ser un escollo a tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a saber hoy en día cuál es el precio de aquí a 3 meses? ¿Sí? ¿Cómo yo si quiero comprar un televisor de aquí a 3 meses? Alguna de las marcas de electrodomésticos que están en toda la Argentina, ¿me da el precio de aquí a 3 meses? ¿Y por qué le estamos exigiendo al locador que brinde un precio o al locatario que acepte un precio? Entonces, me parece que siempre vamos a terminar en la cuestión económica y en esta cláusula del artículo 14, que incluso hasta las agrupaciones de inquilinos han dicho que no ha sido una buena cláusula. En los casos de desalojo, el procedimiento de mediación prejudicial deja de ser optativo para el reclamante como hasta ahora y pasa a ser obligatorio. Bueno, eso hay una cuestión discutida. Esto es una norma nacional que dice que se deben arbitrar los medios para que exista arbitraje o mediación a bajo costo. La ley de mediación, que fue sancionada hace muy poco tiempo, no establece el desalojo con un carácter previo de mediación. Entonces, la discusión que existe es, la ley nacional me dice que tengo que recurrir a la mediación, pero la ley provincial no me dice nada, es más, excluye el desalojo de esta situación. Consecuentemente, la legislatura de Córdoba, debiera adherir a esta ley. Personalmente yo considero que sí tendría que haber adherido a esta ley. Hay algunos personas que son más autorizadas que yo y que trabajan en la justicia que dicen que no sería necesario. Entonces, como siempre, y como muchas veces debes haber escuchado en este ámbito de sujeto de derecho, están las dos bibliotecas divididas. Quienes dicen que debiera adherir la legislatura provincial y quienes dicen que no es necesario adherir y que las normas directamente se pueden aplicar en el seno de la provincia de Córdoba. Otro dato interesante será obligación del locador declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, ante la AFIP. ¿Qué tema este? Sí, eso es una de las cuestiones que recién hablábamos. Lo tiene que declarar el locador, pero también
está obligado, cualquiera de las partes lo puede declarar. El locatario puede declarar ese contrato que el locador no declaró, no registró ante la AFIP. Y el corredor inmobiliario, ¿sí? Conforme en la provincia de Córdoba, conforme a la ley 9445, es el único autorizado para cobrar honorarios en materia de intermediación, también tiene una obligación de denunciar la existencia de ese contrato. Pero esto no es solamente de esta norma, existía antes, del mismo modo que todos los honorarios profesionales de los abogados tienen que ser declarados ante la AFIP, y si un abogado te cobra en su estudio 50.000 pesos y se los guarda en el bolsillo y no te da una factura, es del mismo nivel de violación a la norma tributaria que si una persona que alquila no brinda la factura o no registra el contrato en la AFIP. Y no tan solo eso, y desde el punto de vista para los abogados va a tener una implicancia fundamental este artículo. ¿Por qué? Porque se establece que antes de hacer un desalojo o invocar de cualquier modo ese contrato en la justicia, le tendrías que correr vista, es decir, preguntarle a la AFIP si tiene ese contrato registrado. Entonces nos vamos a encontrar incluso con una traba más para los tiempos de la justicia, porque en cualquier juicio, no tan solo en un juicio de desalojo, en cualquier juicio el juez está obligado a preguntarle a la AFIP y darle vista del contrato que se está discutiendo en los tribunales de Río Cuarto, de Córdoba, de Buenos Aires o lo que fuera. El Programa Nacional de Alquiler Social que se genera con esto, destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante, bueno, una contratación formal. ¿Qué opinión le merece, doctor? A ver, considero, ¿sí?, que son normas que no tendrían que haber formado parte de la ley 27.551. Considero que es fundamental y en algún punto quien está encargado de este área, que es la doctora Bielsa, creo muchas veces que una persona con decisión, ¿sí?, desde el punto de vista ejecutivo, tiene más posibilidades de lograr su cometido que una norma que surge en abstracto. Y creo en algún punto que la doctora Bielsa es una persona muy capacitada, es la hermana del director técnico del LITS, muy conocido, y también de Rafael Bielsa, y una tradición jurídica incalculable. Creo que es una persona muy capacitada y en algún punto, a través del lugar donde se encuentra ella, en vivienda, se puede llegar a tener muy buenos resultados. Ahora bien, me parece que es importante, y también habría que recurrir, que en vez de legislar tanto en materia de alquileres, se tendría que fomentar políticas institucionales y políticas de Estado para paliar el déficit habitacional. Hay tantos inconvenientes en los contratos habitacionales o en los contratos de alquiler. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos un montón de inquilinos y no tenemos crédito para que esos inquilinos se transformen en dueños. Y te comento una cuestión más, que esto es una idea personal que muchas veces he elaborado, porque como estoy en la temática y me gusta estudiarla, la persona que compra un departamento, en Córdoba, en Río Cuarto, en Buenos Aires, ese pequeño ahorrista que compra un departamento, no quiere comprar un departamento. Si ya tiene su casa, no quiere comprar un departamento. Lo que quiere tener es su ahorro a resguardo, ¿sí? Y como no existe la posibilidad cierta y sincera en nuestro país del crédito hipotecario, lo que se termina dando es que una persona compra un departamento, pero en 20 años no quiere tener ese departamento que ya tiene problemas de humedad, de caños rotos, del mismo uso, ¿sí? Entonces, sigue teniendo ese departamento. ¿Por qué? Porque no se quiere descapitalizar, pero en algún punto empieza a tener problemas. ¿Qué pasaría si nuestro sistema permitiera que el inquilino se quede a lo largo del tiempo pagando más de alquiler, ¿sí?, lo que puede llegar a ser un leasing inmobiliario o lo que puede llegar a ser el crédito hipotecario, se termine quedando con esa propiedad? Esa propiedad que conoce más él, muchas veces como locatario, que el mismo dueño del inmueble que es locado.
Es buena esa, Mariano, es buena, es buena. Me quedo con esto, ¿no? ¿Ley o DNU? ¿Qué tiene fuerza de ley? Digo, qué complejo, ¿no? Está el DNU 32020, con lo que empezábamos, que manifestabas, ¿no? La ley, la 27551. ¿Qué es lo que tiene realmente fuerza de ley hoy? Las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas, ¿por qué? Porque efectivamente no es ley contra DNU. Ah, no, salió la ley y efectivamente no, tenemos que mirar más el DNU porque el DNU vino a derogar el Código Civil y Comercial. No, el DNU vino a ser una normativa de emergencia que todavía no se ha planteado la inconstitucionalidad del mismo, ¿sí? Pero sí se ha planteado la inconstitucionalidad de del DNU 297. El DNU 297, que recuerden ustedes que es todo lo relacionado al aislamiento social preventivo y obligatorio y demás, y que fue confirmada la constitucionalidad en un habeas corpus en la Cámara, por la Cámara Federal. Ahora bien, el DNU, ¿es constitucional o no es constitucional? Todavía no se ha planteado eso. Lo que sí sabemos que es normativa vigente. ¿Por qué? Porque lo hizo el presidente de la Nación a través del procedimiento constitucional establecido. Hay diferentes discusiones al respecto y demás, pero hoy es norma vigente. Y el DNU se termina aplicando o no se termina aplicando a los nuevos contratos, porque tengamos en cuenta que en principio era para los contratos que se prorrogaban. Claro. Y para los nuevos contratos, en principio no tiene vigencia el DNU, pero para los viejos contratos sí, para los contratos que se fueron prorrogando o para el congelamiento de precios. Entonces, hay que tener un análisis muy, muy cuidadoso cuando decimos, no, bueno, la ley 27.551 vino a eliminar el DNU. No, y tengamos en cuenta que este DNU 320 podría llegar a ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional y ya hay algún tipo de proyectos para prorrogarlos desde el Congreso. Mira la pregunta, dice, ¿pero cuánto tiempo tiene un DNU para convertirse en ley? Bueno, tiene que ver con las prórrogas, ¿no? No, no, desde el mismo momento de su entrada en vigencia, el DNU es una normativa vigente, ¿sí? Allí supuestamente lo que se empieza a hablar es el procedimiento que tendría que haber tenido el Congreso de la Nación para ratificar ello, ¿sí? Pero hay una norma del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que establece que una vez remitidos los decretos de necesidad y urgencia, cuando el Poder Ejecutivo Nacional hizo el DNU y el Congreso no lo rebotó, para decirlo de un modo, porque para tratar de hablar en el lenguaje más llano posible, fue ratificada su vigencia, ¿sí? Entonces, efectivamente, hoy en día el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, está tan vigente como la ley 27.551, independientemente de quién fue el órgano que sancionó cada una de las normas. En el caso del DNU, decreto de necesidad y urgencia, es el Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, tengamos en cuenta, ahora salió recientemente un decreto provincial que tuvo que elevar el mínimo no imponible para los contratos, para el sellado, ¿sí? Sí. Porque como los contratos pasaron de 24 meses a 36 meses, un montón de contratos que antes estaban exentos habían quedado fuera de la exención. Entonces el gobernador dijo, bueno, los contratos hasta 19.000 pesos, o sea que es un mínimo de 7.000 pesos, no paguen el impuesto de sello. Muy claro, doctor. ¿Dónde lo sigue la gente que lo está mirando? ¿Por qué plataformas? Por Instagram, Mariano Brina en Instagram, más allá que mi apellido es Briña, ¿sí? Como vos lo sabes, viste que la ñ es bastante complicada, y bueno, tengo una dirección de mail y tengo el estudio jurídico aquí en Córdoba con el doctor Vergesio, el doctor Juan Cruz Solasco, el doctor Quinteros, que bueno, nos dedicamos fundamentalmente a lo que son los contratos, y bueno, soy asesor del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, asesor del Colegio de Fonoaudiólogos, asesor de diferentes empresas inmobiliarias, así que bueno, trabajando duro en esta época bastante complicada. Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias por el contacto, por la comunicación. Queríamos transferir un poco a la gente esta necesidad que tenía y que nos había pedido respecto a la ley de alquileres. Un gran abrazo.